Buenas tardes. Hoy comenzaremos el estudio bíblico en Romanos 10. Ya terminamos con el capítulo 9 de Romanos. Nuestro estudio bíblico de hoy le hemos titulado ¿Eso de quién es? Y lo he hecho por una razón principal y es, después la vamos a ver durante el tiempo del estudio bíblico. En la clase anterior estuvimos viendo cómo Pablo está hablando de la nación de Israel y cómo en su defensa de la nación de Israel tiene que obligatoriamente decir por qué la nación de Israel falló. Es decir, él tiene que explicar cuál fue la razón por la que el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y la explicación que encuentra es que Jesús fue la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo. Hoy vamos a ver el desarrollo de esa idea con la que terminó el capítulo 9. Es un capítulo interesante, el capítulo 10 es un capítulo interesante y vamos a ver si podemos hoy abordarlo completamente. Vamos a ver, ¿está bien? Así que vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, ayúdanos a entender, ayúdanos a interiorizar y sobre todo, Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Te pedimos que hoy abras nuestras mentes y nuestros corazones a lo que ha de ser enseñado a través de el capítulo 10 de Romanos. Te agradecemos por cada una de las personas que están conectados en vivo y te agradecemos, Señor, por algunos que van a conectarse después y van a recibir la bendición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que te quedes con nosotros, mires todas las peticiones que tenemos puestas delante de ti y siempre, Señor, que tu gracia nos sostenga. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, tenemos ya algunos conectados. Y Delvis desde Colombia, ¿no? Desde Colombia está conectada, dice que sí, que se oye bien. Yo quisiera empezar el capítulo 10 leyendo nada más los primeros 4 versículos. Porque una vez que nosotros leamos los primeros 4 versículos, ya entonces podemos empezar a abundar. Pero estos 4 primeros versículos son importantes para entender lo que Pablo está tratando de decir. Yo quisiera que ustedes entendieran que los capítulos son adiciones posteriores. Pablo escribió esto como nosotros escribimos una carta completamente de corrido. Es decir, Pablo no está haciendo una pausa cuando termine el capítulo 9 para entonces pensar que va a hablar en el capítulo 10, sino que hay una continuidad y la continuidad tiene que ver con la forma en que Pablo va a explicar ahora por qué Jesús es una piedra de tropiezo. Así que lo primero que comienza diciendo tiene que ver con lo que ya dijo. Así que vamos a leerlo. Lo tienen en sus pantallas, dice así: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Para la justicia de todo aquel que cree. Bueno, lo primero que Pablo hace después de haber hablado de Israel y del conflicto de Israel con la piedra de tropiezo es expresar un motivo de oración que sale de su corazón. La oración por la salvación de Israel.
Pero las cosas que se piden no son porque no se tienen, ¿verdad? Las cosas que se piden, uno las pide porque no las tiene. Nadie dice, Señor, sáname de cáncer si no tiene cáncer. Aunque en la época en que Pablo escribe la carta hay muchos cristianos de origen judío, no solo en Roma, sino en todas partes, en Judea, en Galilea, en Siria. No hay duda de que Pablo sabe que los israelitas, esos que son cristianos, están disfrutando de la salvación. Así que la petición no es por ellos. La petición no es por los israelitas que están en la iglesia de Roma. La petición es por la nación en general, porque en general la nación ha rechazado el mensaje de que Jesús es el Mesías que ellos mismos habían estado esperando. Así que cuando él entra en el versículo 2, después de expresar esa petición, cuando entra en el versículo 2, está hablando no solo de la nación israelita, sino está hablando de todos los cristianos en Roma y en todos los lugares, ya sean judíos o no judíos. Porque déjeme decirle, el peligro de creer que nuestra justicia es suficiente es un peligro en el que todos, absolutamente todos nosotros, podemos caer. No solo los que están siendo influenciados, o no solo los que están influenciando a otros a practicar ciertas ceremonias o a hacer ciertas cosas llamándolas necesarios, como hacían algunos israelitas cristianos a sus cristianos no israelitas, no judíos, que les decían, pero tienes que circuncidarte. Así que sí, los israelitas cayeron en ese error, pero nosotros tenemos que ver esto desde el punto de vista nuestro. Es decir, ¿podemos caer en ese error también? ¿Es posible? Sí, es posible cuando hacemos que ciertas cosas sean necesarias. Y cuando digo necesarias, estoy diciendo la estamos poniendo por encima de Jesucristo. Y nosotros sabemos que los israelitas cayeron en este error porque nada más hay que ver las interacciones de Jesús con algunos de los judíos durante su ministerio, judíos y galileos, ¿no? Algunos clamaban, nosotros somos hijos de Abraham, llenos de orgullo y rechazando el mensaje que Jesús les estaba dando. Así que Pablo va a presentar el verdadero conflicto que no tiene que ver con los israelitas. Es decir, tiene que ver con los israelitas porque son ellos los que lo están presentando en este momento, pero no tiene que ver con etnias o raza, sino con la soberbia de creer que es necesario establecer nuestra propia justicia y que debido a eso no es necesario sujetarse a la justicia de Dios, sino que sujetándonos a nuestra propia justicia, estamos sujetos a la justicia de Dios. Y esto es un error. Me encanta la palabra que usa Pablo, sujetarse. La palabra griega es yupotazo, jupotazo o algo así. Y es una palabra que implica sujeción y sometimiento, pero también implica subordinación. Es decir, que cuando confiamos en nuestra propia justicia, estamos insubordinándonos en contra de la justicia de Dios. Una justicia que Él mismo ha puesto a nuestra disposición, como ya lo ha explicado Pablo al principio de la carta. En el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que las dos opciones son estas, es lo que estamos viendo en los primeros 4 versículos.
nuestra propia justicia, que es una variante de la justicia que se basa en la ley y la justicia de Dios, porque el verdadero cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Verdad que lo dice así en el versículo 4? Porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Bueno, hay que hacer algunas explicaciones. La primera es, la palabra justicia en español no le hace justicia a la palabra justicia en la Biblia. Perdonen el rompecabezas, el trabalengua. La palabra justicia en español se refiere a dos justicias, a la legal y a la moral. En inglés es un poquito diferente, en inglés es un poquito mejor, porque por ejemplo en inglés se usa justice para la justicia legal y righteousness para la justicia que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, es decir, la justicia moral, la justicia moral. Y entonces tenemos el problema que cuando lo decimos en español es la misma palabra, pero hay dos conceptos, la justicia legal y la justicia moral, la que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Pablo no está hablando de la justicia legal, porque cuando está hablando de la justicia que es por la ley, no se está refiriendo a la ley común, civil o la ley criminal, sino que se está refiriendo a la ley que le fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés por Dios mismo. Y esa ley es sin duda la ley moral suprema. La ley moral suprema. Así que esta justicia es la justicia que tiene que ver con la ley moral suprema de Dios para nosotros. Hay otra cosita que me gustaría resaltar. Antes de pasar a los versículos siguientes, del 5 en adelante, cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir la ley. Eso lo pueden leer en Mateo 5:17. Y para aquellos que les gusta tomar nota, voy a repetirlo. Mateo 5:17. Bueno, en Mateo 5:17 la palabra griega es pleró, que significa cumplir, pero también significa completar. Es decir, está bastante en sintonía con el versículo 4 que dice, porque el cumplimiento de la ley, cumplimiento, está bastante cerca. Yo sé que hay algunas otras versiones que no dicen cumplimiento, sino dicen el fin o el final. El fin no como el momento en que termina la ley, sino el fin como objetivo, ¿ok? Pero déjenme decirle, la palabra que usa Pablo no es la palabra pleró que usa Jesús. La palabra que usa Pablo en griego es telos, y tiene una implicación interesantísima. Telos es un punto al que se apunta como límite, como destino. Pero no para ahí, es mucho más profundo. Telos es también el precio que se paga para llegar a ese punto. Imagínense que ustedes están montándose en el expressway y tienen que pagar el toll, y tienen que pagar el peaje, para decirlo en español, el peaje. Bien, telos es eso. Es no solo el destino, el punto final, el punto que está allá donde vamos, hacia donde nos estamos moviendo, sino que también es el precio que hay que pagar para llegar ahí. ¿Está bien? Así que, porque el cumplimiento de la ley, porque el objetivo de la ley, porque el final de la ley, porque el límite de la ley, porque el destino de la ley es Cristo, es Cristo. Pero hay otra palabra interesante en el original, en ese versículo 4, hay otra palabra interesantísima. Dice, para la justicia de todo aquel que cree. Bien, en el original añaden, no solo es cree, sino que añaden algo que quiere decir en su interior, que cree o que asimila en su interior. ¿Ok?
es más que solamente creer, sino algo que tenemos dentro. Así que vamos a leer el versículo 4 de nuevo, pero esta vez no lo vamos a leer directamente de la Escritura, sino que vamos a parafrasearlo, teniendo en cuenta estas dos cosas que hemos dicho. La primera, porque el límite y el destino de la ley es Cristo, siempre y cuando lo interioricemos a Él en nuestras vidas. Suena interesante, ¿eh? Si nosotros lo pensamos así, ahora podemos entender muchísimos otros versículos de Pablo que están relacionados con esta interiorización de Jesucristo en nuestras vidas. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 3:27. Ese que leí primero es Gálatas 2:20. Gálatas 3:27. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Gálatas 2:20, Gálatas 3:27, pero también Colosenses 1:26 y 27, uno de los pasajes más bonitos del apóstol Pablo, en el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y por último quisiera citar también Colosenses 3:3, que dice: porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es interiorizar a Cristo. Eso es vivir en la justicia de Dios. Ahora sí podemos pasar a los versículos del 5 al 9. Vamos a pasar a los versículos del 5 al 9. Y dice así: Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la frase de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a dejarlo ahí, en el versículo 9. Vamos a dejarlo ahí. Pablo está usando una serie de expresiones y no sé si en tu Biblia aparecen con comillas o con esos símbolos que aparece en la versión contemporánea, que son como dos brackets, dos angulitos chiquiticos. Eso quiere decir que está usando una cita. Eso quiere decir que está usando una cita. Y cuando lo leemos está un poco confuso. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Está un poco confuso. Es que Pablo no tiene que explicar esto. ¿Por qué no tiene que explicar esto? Porque Pablo le está hablando a personas que debían estar familiarizados con el libro de Levítico y con el libro de Deuteronomio. Los judíos cristianos, pero judíos, es decir, los que eran de origen israelita, pero que habían aceptado a Jesucristo como Salvador, habían crecido estudiando y leyendo y memorizando los libros de la ley, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, y especialmente Levítico y Deuteronomio tenían una carga muy fuerte y se los aprendían de memoria. Así que cuando Pablo está usando estas expresiones, para nosotros están un poco confusas, pero no confusas para los judíos que estaban leyéndola. Yo les recomiendo leerla junto conmigo. Vamos a leerla. Primero, la primera parte de la cita está en Levíticos 18:5 y lo voy a poner en pantalla. Y dice así: por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Es decir, es palabra del Señor. Palabra del Señor. Recuerden, hermanos, de poner comentarios para saber que ustedes están conectados a la transmisión. Ahora vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio, la cita de Deuteronomio está en Deuteronomio 30 del 11 al 14. Y miren que cuando leemos esto nos damos cuenta qué es lo que está diciendo Pablo. Dice, es Dios el que está hablando de nuevo. Y dice, este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos los traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y está en tu corazón. Bueno, yo quisiera añadir algo porque aunque no está en el texto original, se sobreentiende. No creo decir una barbaridad si lo digo. Está en tu boca para decirla y en tu corazón para cumplirla. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que eso es lo que está diciendo Pablo. Está usando esa cita de Deuteronomio, la está modernizando un poco, porque ¿quién es el que bajó y nos trajo la palabra de Dios? Jesús. Jesús es la palabra. Por eso es que Juan dice, el verbo hecho carne, el verbo habitó entre nosotros. Es la palabra. Jesús fue el que trajo la palabra de Dios a nosotros. Y aunque hay una cierta interpretación de Pablo en el cruzará el mar, diciendo quién bajará al abismo, bueno, es que el mar y el abismo eran sinónimos en la forma conceptual en que se hablaba en esa época. De hecho, hay un versículo que dice que aunque yo vaya al infierno, Dios está ahí. Pero realmente la palabra infierno no debía ser la traducción de ese versículo. Debe ser otra traducción, porque realmente está hablando del abismo o sepulcro o la tumba, y no del infierno. Disculpen. Así que ¿cómo termina el versículo 14 de Deuteronomios 30, 11 a 14? La palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y está en tu corazón. Vamos a ver de nuevo Romanos 10. Dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Leemos en el versículo 8. ¿Ok? Así que Pablo va a hacer de esta cita, la obediencia a la ley está en tu boca y en tu corazón. Así que la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a la justicia de Dios, la interiorización de Jesucristo está en tu boca y en tu corazón. Es decir, no es la ley la que te salva, es que Jesucristo sea real en tu vida. Bueno, tiene que ver con la salvación que Jesús proveyó en la cruz, pero tiene que ser real en tu vida. Si no es real en tu vida,
no puedes disfrutar el regalo que Dios dio. Y para que sea real en tu vida, tiene que estar en tu boca y en tu corazón. Así que, aunque no sabemos de dónde Pablo sacó esa cita, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No importa de dónde la sacó, da en el clavo, porque usa ambos elementos de Deuteronomio. Confesar con la boca y creer en el corazón. Confesar en la boca y creer en el corazón. Claro que Pablo está cerrando el ciclo que comenzó en el capítulo 1, cuando empezó a hablar de la justicia de Dios por medio del Evangelio. Y empezó a hablar acerca de los que rechazaron a Dios de esta forma. Él dice que los que rechazaron a Dios tenían en sí mismos la ley y sabían, tenían la evidencia de Dios en sus vidas, y aún así decidieron rechazar a Dios. Bueno, está pasando lo mismo con los judíos. Rechazaron a Jesucristo. No todos, había algunos judíos que eran cristianos, inclusive eran una parte importante en la iglesia de Roma. Pero esta parte es importante porque da en el clavo. Con tu boca confiesas y con tu corazón crees. Y eres salvo. Y desde luego el resto del capítulo es un llamado a cumplir la gran comisión. Vamos a leerlo. Está los versículos 10 al 21. Vamos a leerlo. Dice así: porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay ninguna diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a la misma vez que él está cerrando el ciclo de la enseñanza que ha empezado en el capítulo 1, también está cerrando el conflicto entre judíos y no judíos, diciendo: es el mismo Señor de todos. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y recuerde que buenas nuevas es gospel, es evangelio. El evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. La predicación ha sido real, pero hay algunos que la han rechazado. Y en el versículo 19 dice: y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan celo de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente: los que no me buscaban me encontraron, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Así que, ¿cómo saber de la posibilidad de vivir en la justicia de Dios? Si no lo hablamos, si no lo decimos, no hay forma. Ahora, los últimos versículos son una defensa del ministerio a los no judíos. Es decir,
porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías, porque fue piedra de tropiezo para ellos, no pudieron entenderlo o no quisieron entenderlo. Entonces los gentiles o los no judíos, el resto de todos nosotros, podemos recibir la salvación. Podemos ser parte del pueblo de Dios. La justicia que se basa en la ley no es suficiente, pero la que se basa en que Cristo es en nosotros, sí lo es. Y cuando digo nosotros, cualquiera puede ser nosotros, sea judío o no lo sea, porque no depende de nosotros, sino del que provee la justicia, Cristo, en nosotros. Les animo a que entiendan este capítulo no en términos de judío o no judío, porque ese problema no lo tenemos nosotros ahora, pero que lo entiendan en términos de entender que es Cristo en nosotros el que nos hace justos para Dios, es decir, el que nos hace vivir en obediencia a Dios. No es algo que nosotros podamos cumplir por nosotros mismos, sino que Jesucristo es el que lo hace. Pero para eso tenemos que interiorizar a Cristo. Es creer en Cristo, pero es más que creer, es creerlo dentro de nosotros, creerlo dentro de nosotros. Y con Cristo sí podemos, es posible. Vamos entonces a terminar con un momento de oración. Y les agradezco a todos su presencia, su asistencia a la transmisión. Y que Dios les bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este capítulo 10, porque aunque hay algunas palabras de difícil comprensión, en general el mensaje en el capítulo 10 es bastante claro. Jesucristo es el centro, es el objetivo, es el destino de nuestra justicia. Sin Jesucristo no podemos alcanzarlo. Nuestra propia justicia no es suficiente. Sabemos que no podemos. Sabemos que si confiamos en nosotros mismos fallaremos. Pero confiando en Jesucristo no fallamos, porque Él es todopoderoso. Porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Porque Él es santo. Porque Él es Dios. Porque Él es la revelación del Dios omnipotente. Te agradecemos, Señor, por estas cosas. Te agradecemos por la forma en que Pablo lo explicaba, para que nosotros pudiéramos no solo comprender los conflictos del momento en que la carta está llegando a Roma, sino también podamos entender la profundidad del Evangelio que llega a todas partes. Una profundidad maravillosa, unas buenas nuevas que son para todo tiempo y para todo lugar y para todo hombre. Para todo hombre y para toda mujer. Te agradecemos, Señor, por el Evangelio. Te agradecemos, Señor, por Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos que sigas obrando en las peticiones que hemos tenido presentes delante de ti, y que tú, Señor, hagas manifestar tu poder y tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Que Cristo viva en nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.